A lo mejor tampoco te escucha. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Hola, hola. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno. Ya se escucha. Es que preferí ponerme los auriculares porque ya está siendo la hora de la cena, Cuchita. Entonces, ahorita ya van a sonar los altavoces, llamando a que vayan a comprar tlayudas y garnachas, todo eso. Entonces voy a escuchar todo, menos acá. Por eso. Y ustedes van a tener mucha hambre. Ok. Más vale aislarlos de la tentación. Ay, yo quiero. Ok, voy a bueno, pues nosotros somos el equipo 7, ¿ok? Está compuesto de los siguientes integrantes. Bueno, déjenme, nada más pongo la parte de, déjenme poner, compartir. A ver si puedo con esto. Creo que, no, ahí voy. Bueno, nosotros somos el equipo 7. Está integrado por mis compañeros Berenice Odette Cancino Mosqueda, Benina Velázquez Ordóñez, Enrique Torres González, Leonardo Esteban Briceño Ríos y su servidora Leticia Nestrosa Carrasco. Ahorita, bueno, pues voy a compartir ahora sí que la biografía de un pequeño resumen, porque yo le comentaba ahorita a la maestra Irma que si yo ponía pues todo lo que ha hecho, pues la verdad es que nos vamos a llevar 2 horas hablando sobre su trayectoria, y le digo, pues mejor algo resumido, y permítame tantito y ya voy a compartirlo, ¿ok? Para que veamos pues quién es nuestra invitada de honor. Voy. Bueno, pues nuestra invitada de honor es la maestra Irma Pineda Santiago. Ella es originaria de Juchitán, Oaxaca. Es reconocida por ser considerada una escritora vinizá. Es profesora de la UPN, autora de la columna La Flor de la Palabra en la jornada semanal. Los libros más recientes son In the Belly of Night and Other Poems, En el vientre de la noche y otros poemas, Daniguela. Creo que así se pronuncia, así que me disculpa, maestra, si no pronuncio bien. Neshupa Dijagie, ajá, algo así. Bueno, este libro ha tenido traducción al inglés por Medical en la Pluralia Ediciones 2022 y Naciaracalache Azul Anhelo, también por la Universidad de la UDLA. Su obra ha sido traducida al inglés, estonio. Ya les había comentado hace rato, de hecho, antes de que entrara la maestra, que sus obras han sido traducidas en diversas lenguas, en diversos idiomas como es el estonio, ruso, italiano, portugués, alemán y chino. Acabo de sorprenderme porque no sabía que también se ha traducido en chino. Aparece en diversas revistas, antologías de América, Europa y Asia. Y pues recientemente fue presidenta de escritores en lenguas, recientemente de escritores en lenguas indígenas AC, becaria del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Por el periodo 2020-2022 fue integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU. Aquí nos comparte sus redes sociales de Twitter y de Facebook, así que la pueden seguir. Ella comparte muchas de sus artículos, publicaciones, participaciones, y pues bueno, el objetivo de que estamos invitando a la maestra Irma es justamente para que nos cuente sobre su experiencia, digamos, primero como docente, como también como promotora de las lenguas originarias, y bueno, y también la experiencia que ha tenido como parte integral de ese foro permanente en las Naciones Unidas. Así que los dejo aquí en unas valiosas manos de la maestra
Irma Pineda. Entonces, adelante, maestra. Muchas gracias, mi querida Leti. Y pues saludo a todas, a todos quienes están presentes en esta plataforma. Y bueno, pues más bien quería platicarles un poquito sobre la experiencia de ser escritora bilingüe, que no resulta fácil frente a una lengua que tenemos en el país y que termina siendo la lengua dominante, ¿no? Porque aunque en México hay, además del español, otras 69 lenguas, oficialmente en el catálogo del INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen 68 lenguas, ¿no? Y de estas se derivan algunas variantes dialectales, como el caso del zapoteco, que es una gran familia que tiene 62 variantes, ¿no? Entonces, el que yo hablo de Juchitán es solo una de estas 62 variantes, porque es otro el zapoteco de San Blas, que está aquí a 30 kilómetros, otro el zapoteco de Iztaltepec, que está a 10 kilómetros. Entonces, aunque seamos pueblos cercanos, tenemos variaciones en la pronunciación y en algunas palabras, y eso nos va haciendo otras variantes. Entonces, les digo, en el catálogo del INALI oficialmente son 68, pero en los últimos 2 años hay una población que ha resurgido, que se consideraba una lengua de esta población pues ya desaparecida. Sin embargo, esta comunidad ahora está reclamando su reconocimiento en el catálogo oficial del Instituto de Lenguas, que es la lengua de que pertenece a un pueblo que conocíamos como apaches, ¿no? Se consideraba que en México ya no existía esta población, ahora se han reivindicado algunos pobladores y están pidiendo también el reconocimiento oficial de su lengua. Entonces, por eso yo ya considero 69 lenguas, además del español. Entonces, les decía, ser escritor o escritora bilingüe frente a una amplia población de lectores en español, pues no es tan sencillo, porque una de las primeras cosas a las que nos enfrentamos es, primero, con qué alfabeto vamos a escribir, ¿no? En el caso de varias lenguas, como es la lengua dichazá, que es la que yo hablo, ya contamos con un alfabeto. Es de las primeras lenguas que tiene un alfabeto desde 1956. No así en otras lenguas que apenas están trabajando sus alfabetos y la gente ha venido escribiendo, como decimos popularmente, como Dios da a entender, ¿no? Entonces, además de que nos encontramos con que no había un sistema formal de escritura, una vez que logramos crear y empezar a publicar, nos enfrentamos a otra situación que es la de las editoriales, ¿no? ¿Quién acepta publicar a autores cuyas publicaciones, cuyos libros solo van a llegar a un mínimo porcentaje de la población, ¿no? Si consideramos que el 85% de la población en México habla solamente español, entonces el otro 25% queda distribuida en estas 69 lenguas precisamente. Entonces, si vamos separando por lenguas, pues se va reduciendo el número de lectores que puede haber. Entonces, esto hace que las editoriales pues tampoco le quieran apostar a publicarnos. Entonces, tenemos que andar tocando puertas, tenemos que hacer publicaciones de autor, buscar en algunas instituciones, de tal forma que, pues, si tenemos suerte, van saliendo algunas ediciones. Entonces, también hay un camino que hemos encontrado, es pues la publicación de nuestras obras en periódicos, en revistas. Así empezamos a difundir nuestro trabajo. Yo creo que los escritores en lenguas indígenas, los primeros empezaron a publicar sus obras de este modo desde finales de los años 70, principios de los 80. En mi caso y la gente de mi generación empezamos a publicar a finales de los 90, cuando no hablábamos todavía de redes sociales. Nadie estaba pensando en que podía publicar en una cosa como Facebook o Twitter o Instagram, nada de eso, ¿no? Entonces le apostábamos a los periódicos y revistas que en ese tiempo eran muy leídos. Y la otra cosa que nos ayudaba era la realización de antologías, ¿no? Entonces,
como que entre todos armábamos un libro y así era como más probable que nos publicasen las instituciones, porque en un solo libro pues había una muestra de la diversidad de lenguas. Entonces, bueno, todo este camino se los platico porque tiene que ver con cómo nos fuimos vinculando con gente, con instituciones que más adelante o que en estos tiempos pues nos ayudan para seguir haciendo publicaciones, ¿no? Entonces, a finales de los 90, uno de los grandes aliados que encontramos en el camino fue el maestro Juan Gregorio Regino, que recientemente en enero dejó de ser titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Cuando yo lo conocí, él era presidente de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, entonces a él le tocó recibir mi solicitud para ingresar a esa asociación, con él trabajamos después algunas antologías, y a la vuelta de los años, pues fue precisamente él quien nos recibió en el INALI cuando le llevamos la propuesta de hacer una antología que más que creaciones se concentrara en aquellas palabras que se decían desde nuestras lenguas, desde estas 69 lenguas, y que no encontraban un sinónimo con otra sola palabra en español, es decir, estas palabras intraducibles, ¿no? Entonces fue el maestro Juan Gregorio Regino quien pues recibió de manera muy entusiasta la propuesta y a partir del apoyo del INALI empezamos a caminar, ¿no? Ya con el apoyo del INALI pues ya pudimos tocar otras puertas como la de la UNESCO, que en ese momento, me parece que ahorita acaban de cambiar al director de México, pero en ese momento estaba Frédéric Bacheron, un francés muy sensible al tema de las lenguas indígenas y pues se entusiasmó por el proyecto, dijo sí, le entramos. La idea original del proyecto la veníamos trabajando Gabriela Lavalle, quien es directora del Instituto de Cultura y Turismo de Cultura Mexicana en Houston. Entonces, a partir de las dos, Gabriela y yo, pues estuvimos como armando la propuesta. Se sumó, además de INALI y UNESCO, pues posteriormente Editorial Santillana, que como saben, Editorial Santillana es una de las editoriales que más crea o produce materiales didácticos, ¿no? Libros para educación, sobre todo educación básica. Entonces, originalmente teníamos por parte del instituto y del INALI, pues como un presupuesto para imprimir unos 2,000 libros, ¿no? Luego vino Santillana y dijo, no, pues es que 2,000 son muy poquitos, hagamos otros 5,000 más, y nosotros le entramos como editorial. Y entonces, pues ya con todo este apoyo, vimos cuál sería la logística para poder contar con estas palabras que estábamos nombrando como intraducibles. Digo, la idea tampoco es tan original, más bien nos surgió a partir de que vimos un libro que se llama Lost in Translation, que recogía una serie de palabras de diversas lenguas del mundo que no eran fáciles de traducir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo del portugués la palabra saudade, y te decía, bueno, es que en español no hay un símil con una sola palabra, porque saudade se refiere a este sentimiento o a la emoción de tener nostalgia por algo que se tuvo y se ha perdido. Entonces lo explicaban. Y a partir de eso pensamos en nuestras lenguas, las que hablamos, existen muchas palabras que son así, que se tienen que explicar para nombrarlas. Entonces, de ahí fue que se fue tejiendo la idea, ¿no?, de intraducibles. Y pues bueno, en eso estábamos, se planteó la idea a principios del 2020 y pues ya estábamos trabajando muy entusiastas, nos viene la pandemia, eso retrasó muchísimo todo el trabajo institucional, pero a finales del 2021, después de tantos ires y venires, pudo salir el libro, no sé si ya todos lo conocen, bueno, por aquí tengo un ejemplar, creo que no se ve bien. De todos modos, lo pueden descargar de manera libre, está en la plataforma intraducibles.org, www.intraducibles.org. Ahí lo pueden descargar y ver.
Entonces se hicieron 2 convocatorias, porque una fue para las palabras, ¿no? Que se lanzó la convocatoria a nivel nacional para que la gente mandara, los que quisieran participar, de 1 a 3 palabras en su lengua que no se pudiesen traducir. Y fue bien interesante el proceso de la gente de estar como volviéndose investigadores en sus propias lenguas, recuperar arcaísmos, de estar platicando o volver a platicar con la gente mayor, con ancianas, ancianos, para encontrar estas palabras que se mandaron, ¿no? Al final recibimos como unas 200 palabras, de las cuales pues no todas se podían incluir, pero se seleccionaron pues unas 68, ¿no? Que son las que integran la antología. Y ya que teníamos las palabras, decíamos, bueno, pero no vamos a poner nada más las palabras, tiene que hacerse un diseño bonito. Y se hizo otra convocatoria para llamar e invitar a creadores visuales, gráficos, que mandaran pues sus propuestas a partir de una palabra que les fue asignado, ¿no? Ya que teníamos la palabra, pues se hizo la convocatoria, respondieron los artistas, y a cada artista se le asignó una palabra. Y a partir de esa palabra, pues cada quien hizo su ilustración. Y la verdad es que si ustedes tienen oportunidad de ver las ilustraciones, entonces quedaron cosas muy, muy lindas. Por ejemplo, esta. A ver, aquí hay otra. Fue interpretando en lo visual el significado de esta palabra. Y bueno, así es como llegamos a Intraducibles, pero les digo, entre que la pandemia, entre que había también algunos roces institucionales, ya saben que no faltan, porque pues de pronto decíamos, bueno, se puede aumentar el tiraje si ponemos a la venta los libros, ¿no? Y de pronto, pues UNESCO dice, es que no podemos vender los libros si va a mi sello, porque UNESCO no puede comercializar nada. Entonces, pues no podemos venderlos porque va a UNESCO, ¿no? Y entonces, bueno, sí, había ahí como algunos conflictos que al final se fueron resolviendo, y pues se acordó que no se vendieran los libros, que el tiraje que se hiciera de manera física. Santillana lo ha estado distribuyendo en las escuelas. En la página de Intraducibles se planteó una dinámica para que las escuelas pudiesen participar y tener los materiales de manera física, ¿no? Y precisamente porque no se iban a poder mover tanto y vender los materiales o el libro, se decidió hacer la página y compartirlo de manera digital, ¿no? Porque pues así mucha más gente tendría acceso a este libro, aunque no lo pueda tener de manera física, pero por lo menos puede ver la palabra, conocer una nueva palabra en otra lengua que no es la suya, entender todo lo que hay detrás de una palabra, disfrutar las imágenes. Entonces, bueno, por ahí va un poco el tema de Intraducibles, que al final lo que pretende y el objetivo con el que se pensó hacerlo, pues es el hecho o la posibilidad de que la gente en el país, hable o no hable una lengua indígena, sepa que existen otros idiomas, otras lenguas en este país, y que estas lenguas, cada una de ellas, son sumamente ricas, y tan ricas que tienen palabras que no vamos a interpretar tan fácilmente, a menos que conozcamos la cultura o a menos que nos expliquen ese término o esa parte de la cultura. Entonces, por eso en el libro, si ustedes ven, viene un fragmentito que intenta explicar de qué va la palabra, y se jugó con unos versos también que estuve creando en función de las palabras, y que se volvieron parte del diseño también, ¿no? Entonces se jugó ahí un poco con la tipografía. Y bueno, pues esa es la historia de Intraducibles. No sé si por ahí quieran hacer alguna pregunta específica de algo que yo no haya comentado, que se me haya ido comentar, o alguna otra cosa que sea importante que comentemos, ¿no? Gracias.
Hola, maestra Irma, mucho gusto en conocerte. Es un placer poder tenerte con nosotros. Soy la doctora Nidia Luna y estoy encantada de trabajar con este grupo que ya los vas a conocer. Muchas gracias. Preguntas, o sea, la verdad, les acabo de escribir a los chicos que es arte lingüístico, arte gráfico, o sea, encierra tanto amor que se puede percibir con qué cuidado, con esta dedicación que ustedes lo hicieron y con el afán de que todos podamos entender que estamos inmersos en un mundo y que debemos ser empáticos con los demás. Y además, no nada más el ser empático, sino admirar y reconocer a estas personas que hablan una lengua diferente a la nuestra y que también debemos de estar muy orgullosos de que ellos existan, por ejemplo, en este caso en nuestro país, ¿no? Ahora, veo que el arte es tan hermoso, maestra Irma, que ¿cómo más le sacan, cómo más han podido tal vez monetizar? Yo sé que es una actividad un tanto social, pero ¿cómo monetizan ustedes? Vamos a pensar desde el punto de vista de arte, que pudieran hacer a lo mejor alguna, algo para vender, no sé, dime. Bueno, desafortunadamente, como les decía, como se incluyó o incluimos a UNESCO, mientras esté el sello de UNESCO no podemos comercializar nada. Lo que sí se ha hecho es darle mucha difusión a los materiales. Entonces, precisamente por la belleza de las obras gráficas, lo que se propuso es que estas obras se imprimieran en gran formato y a partir de ellas se han hecho exposiciones en diferentes partes. Por ejemplo, se ha llevado a Monterrey, se ha llevado a Houston. Recientemente se inauguró en la UNAM, en el Universo, en el Museo del Universo, ahí en el patio exterior, ahí se colocaron las obras en gran formato. Sí, las vi hace la semana pasada. Pues son estas. Se llama Apapacho, ¿no? Una que se llama Apapacho y otro, son los murales, están preciosos. Ajá, sí, están ahí como en gran formato y está la palabra, está la obra, entonces, porque la idea es llegar a mucha gente, que más gente no solo lo disfrute, sino se familiarice o se sensibilice a la existencia de la diversidad de lenguas en el país. Y si, por ejemplo, alguien nos invitara, suponemos, al Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México, cuál sería el material que trajeran para poder exponer su obra? Bueno, específicamente en el caso del proyecto Intraducibles, pues lo que se está moviendo son los cuadros, ¿no? Los cuadros que son las ilustraciones que están en el libro, nada más que se imprimieron en gran formato y son las que están circulando. Entonces, lo que se pide a una institución que invita es, apoyo con la logística para mover la obra de un punto a otro punto y para hacer la museografía, la instalación y todo eso. Ahora, en el caso de escritores, fuera ya del proyecto de Intraducibles, lo que digo, en realidad creo que ninguno de los que escribimos de manera bilingüe, es decir, en una lengua indígena y en español, realmente no vivimos de la escritura nada más de nuestra obra bilingüe. Pero sí hay algunas posibilidades, ¿no? Una vez que tenemos impresos algunos libros, si alguna editorial le apuesta a nuestra obra, a veces podemos recibir un porcentaje por regalías de parte de la editorial cuando nos van a imprimir, nos pagan por los derechos de publicación de obra. Entonces, esa es una parte. Luego, cuando al final se vende el tiraje, nos cubren, que generalmente las regalías son un 10%, ¿no? Entonces, eso, y pues si es alguna institución la que nos publica, generalmente la institución se queda con la mayor parte de los libros. Las instituciones deciden si venden o no venden.
y a nosotros como autores lo que nos dan generalmente es el 10% en especie. Es decir, si nos publican 1000 libros, nos van a dar 100 libros. Y ya nosotros como autores vemos qué hacemos con esos 100 libros, si los regalamos o si los vendemos, y de ahí recuperamos algo también. Y lo otro que nos va ayudando es pues el tema de las presentaciones, que si nos invita a alguna institución, pues nos apoyan a veces con algún recurso, a modo de conferencia también, cubrimos alguna conferencia o algún taller, y de ese modo nos van apoyando, ¿no? Para, o la compra de lotes de libros. Entonces, a veces dicen, bueno, quiero un paquete de 50, quiero un paquete de 20, de 100, los que sean, y en esa forma es como nos van apoyando y retribuyendo de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, de los que yo conozco, en realidad todos hacemos otras cosas para vivir. Sí, conozco poetas que son literalmente campesinos, que trabajan en la tierra. Está algunos amigos de Veracruz que trabajan en la tierra, otros de Tabasco, otros somos profesores, otros son traductores. Entonces hacemos muchas cosas para el día a día, y la escritura pues se vuelve, aunque se vuelve el eje de nuestras vidas, pues no, lo que les decía al principio, ¿no? Como es más difícil para nosotros publicar, pues no es la base de nuestro sustento, pero sí es el sustento de nuestras almas ahí. Ok. Sí, aquí tenemos ya en el chat, maestra Irma, algunas preguntas. Voy a permitirme leérsela. Por ejemplo, la de, híjole, ya se fue. Ahí voy. El profesor David Araujo dice, ¿qué se ha hecho para conservar las variantes del zapoteco en las diferentes regiones de México? Ya. Bueno, más bien nosotros como escritores lo que hacemos pues es crear en las lenguas que hablamos, ¿no? Y a partir de eso tenemos un material que puede servir como material didáctico en algunos talleres o aulas, y también circula como un modo de sensibilizar a otra gente de la existencia. Ahora, como instituciones, yo no trabajo para ninguna otra institución, entonces de lo poco que sé es que, por ejemplo, instituciones como el INALI y ahora la Secretaría de Cultura del Gobierno de Oaxaca tienen algunos proyectos que se trata de hacer visible la lengua y trabajar precisamente en su transmisión a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces tienen varios proyectos, una que es la de los talleres, otra que es la que le llaman paisajes lingüísticos, hacer murales con frases en las diferentes lenguas, el zapoteco incluido. La publicación de materiales, no solamente estamos hablando de libros, cuando digo materiales también hay algunas propuestas de juegos, por ejemplo, las loterías, memoramas, bueno, de los que me acuerdo, ¿no? Y también la grabación de cantos, compositores en zapoteco. Entonces, bueno, son de las acciones que yo conozco que están haciendo. Ok, tengo otra pregunta del maestro José Cruz Martínez. Dice, ¿la lengua zapoteca tiene alguna similitud con algún idioma? Bueno, está emparentada con algunas otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, la lengua zapoteca pertenece a esta familia que le llaman otomangue, y a ella se suman otras lenguas como el mixteco. Entonces, digamos que están emparentadas, pero no nos entendemos, incluso entre los mismos zapotecas no podemos tener una conversación fluida. Es decir, yo hablo zapoteco de Juchitán o del Istmo, pero me puedo entender con los de la región, aunque ya sean variantes, ¿no? Por ejemplo, Juchitán, para decir número 1 decimos tobi, los de Espinal dicen tubi, ¿no? O para decir campo, los de Juchitán, campo de siembra, los de Juchitán decimos rañá, los de Iztaltepec o los de Espinal o los de San Blas dicen lachi, ¿no? Ya es otra palabra, pero nos entendemos porque ya sabemos. Yo ya sé que así le dicen, y si lo escucho ya sé de qué están hablando. Y ellos ya saben que cuando yo digo rañá me refiero a su lachi, ¿no? Entonces nos entendemos. Pero
Hay otras variantes con las que de plano ni siquiera nos entendemos. Con alguien de la Sierra Norte o con alguien del Valle no puedo platicar. Aunque cachamos algunos sonidos similares, nos cuesta tener una conversación, ¿no? Entonces, sí es complejo. Hablando sobre eso, también hay una pregunta del maestro Juan Vicente. Dice, ¿cómo se puede identificar las variantes de zapoteco? Él pregunta, mencionó que son 60 y que comparten como un núcleo mayoritario y solo tienen poca diferencia, pero más o menos ya nos contestó, maestra. Pero bueno, si quiere agregar algo más. Sí que hay 4 grandes grupos del zapoteco, o sea, son como 62 variantes y se dividen en 4 grandes grupos. Uno que es el que se conoce como zapoteco del Valle, que agrupa, por ejemplo, el zapoteco que hablan en los poblados cercanos a Oaxaca, Tlacolula, Matatlán, ¿cómo se llama este otro? Tlacochahuaya, por ahí, ¿no? Y aún entre ellos tienen diferencias. Otro es el zapoteco de la Sierra Norte, otro es el zapoteco de la Sierra Sur y otro es el zapoteco de la planicie costera, que comúnmente conocemos como zapoteco del Istmo. Entonces, entre estos 4 grandes grupos, entre cada grupo sí nos podemos entender, pero de grupo a grupo no. Por eso les digo, los que somos zapotecos del Istmo nos entendemos entre nosotros, aunque tenemos variantes, pero los del Istmo con los del Valle no podemos platicar, aunque tengamos raíces comunes, ¿no? Pero nos cachamos las raíces. Imagínense que es como tener una charla entre un mexicano y un portugués, ¿no? O un italiano. Sí van a cachar raíces, sí hay palabras que se parecen, pero tener realmente una conversación fluida y comprendernos al 100% es más complicado. Ok. Preguntan si hay redes sociales en zapoteco o lenguas similares. Redes sociales como tales, no, lo que se está haciendo es que se usan las mismas plataformas que ya todos conocemos, pero ahí se trabajan materiales que están en diferentes lenguas. Por ejemplo, YouTube, si ustedes se meten a YouTube y le dan zapoteco o le dan cuentos en zapoteco, poemas en zapoteco, canciones en zapoteco, rap en zapoteco, les van a aparecer un montón de cosas. Entonces, aunque sea la misma plataforma, lo que se está subiendo son los materiales y los contenidos en esta lengua. En el caso de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, es lo mismo, ¿no? Lo que hacemos es compartir material en las lenguas. Por ejemplo, yo lo que hago es que comparto un poema en zapoteco, si quiero pongo la traducción, si no, no, pero ahí está, ¿no? Presente el zapoteco. Y lo que los jóvenes están haciendo mucho ahora, pues los jóvenes son más visuales, ¿no? Entonces, están generando proyectos de fotografía con los audios de los poemas o están haciendo videos o están subiendo canciones, ¿no? Y canciones van desde la trova, el son, hasta el rap, que es lo que están haciendo los chavitos más recientemente, ¿no? O sea, el ritmo es de fuera, pero el contenido, la lengua es en zapoteco. O bueno, en otras lenguas, ¿no? Porque si ustedes ahí le dan al Google o a cualquier otro buscador, van a encontrar, por ejemplo, rap en maya. Por cierto, hay un rapero maya, Pat Boy, que su producción ahora acompaña el soundtrack de Wakanda Forever. También el de una rapera zapoteca que se llama Mari, Advertencia Lírica. Y así otros, creo que hay como 4 creadores indígenas que se retomaron sus piezas musicales para acompañar a esta película. Entonces, lo menciono porque también esto habla de cómo van trascendiendo las obras de los creadores en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, para eso se están usando las redes sociales. Ok, preguntan también si está dando clases en español y en zapoteco. ¿Ha estado usted dando clases? Yo en particular no doy talleres a veces, doy talleres en una biblioteca popular que tenemos aquí en Juchitán y también en la UPN he dado talleres de zapoteco,
Las clases como tal no, porque desafortunadamente nuestro sistema educativo está diseñado para ser monolingüe en español, aunque ya las diversas reformas y sobre todo la más reciente, la reforma educativa del 2019, estableció en el artículo 3 constitucional que la educación en México debe ser intercultural y plurilingüe, dependiendo de la región de que se trate. Es decir, en la zona maya, pues enseñar en las escuelas maya, en la zona mije, enseñar mije. Desafortunadamente, pues siempre hay pretextos para no hacerlo, ¿no? Que no hay recursos, que no hay presupuesto, que no hay maestros formados para ser enseñantes de las lenguas, en fin, cualquier pretexto, y no se ha hecho efectivo el derecho constitucional. Entonces, el sistema educativo no tiene un programa, el educativo formal no tiene un programa que involucre la enseñanza de las lenguas, ¿no? Solamente en el subsistema de educación indígena se trabaja 1 hora de lengua a la semana, pero pues no es suficiente. Y mientras no haya como una formalidad, se vuelve bastante complicado. También por algo que llamamos la desubicación lingüística. Es decir, que aunque los maestros sean indígenas y sean hablantes de alguna lengua, no se les ubica en la región de la lengua. Un maestro zapoteca puede estar dando clases en la mixteca, un maestro de la mixteca está dando clases en la zona mije y el mije está enseñando en el valle, ¿no? Entonces, esta desubicación lingüística tampoco favorece la educación en las lenguas. Esa es una realidad triste y por más que seguimos peleando, pues logramos que se retomara en las leyes, logramos que desde el 2003 exista una ley general de derechos lingüísticos, este cambio en la Constitución. Sin embargo, pues las leyes están ahí volviéndose letra muerta porque no logran aterrizar en una realidad concreta, ¿no? Bueno, como muchas leyes en este país, por desgracia. Ok, me da la oportunidad también de comentar o nos platicas. Descubrí en alguna ocasión en los libros de texto de la SEP algunos poemas tuyos también que aparecieron. Sí, ¿fue correcto? Sí, han incluido mis poemas en diversos periodos. En algún momento estuvieron en libros de textos de 3er grado y me parece que más recientemente están en sexto, creo, en sexto. Entonces, sí han estado presentes. Pues la verdad es que no sé ni cómo han hecho la inclusión. Solo de pronto me escribe gente de la SEP y me dice, ¿nos autorizas que incluyamos? Y yo pues muy contenta digo, sí, claro, ¿no? Porque para mí no solo es la posibilidad de que muchos niños en el país se enteren de la existencia de otras lenguas distintas al español, sino pues también la posibilidad de que lean lo que yo escribo, que al final creo que como escritora, pues como cualquier otro escritor o escritora, pues nuestra aspiración es que nos lea más gente y que conozcan lo que estamos haciendo. Entonces, pues he sido de las afortunadas, ¿no? Incluso recientemente para pues los nuevos ciclos escolares, la SEP ahora tiene un programa de biblioteca centenaria donde escogió 2 de mis títulos para incluir en biblioteca centenaria. Una es este libro que se llama Nisineve, la flor que se llevó, que esta ya es la edición de la biblioteca centenaria, me la acaban de entregar hace como una semana. Y otro es este libro que se llama Rojo Deseo, que también ya está en su formato para biblioteca centenaria, ¿no? Entonces, pues yo espero que muy pronto estos 2 títulos estén circulando en varios estados, en varias regiones de la República. Perfecto, excelente. Pues bueno, no sé si tengan algunas otras dudas, compañeros, que alguien quiera preguntar. Y aprovechando, ahora sí que creo que ya abusé del tiempo de la maestra, pero bueno, maestra, doctora Nidia, dígame. Sí, por ahí había otra pregunta, alguna reflexión que hacía David. Como mixe de la Sierra Norte se hacía, sí, ¿no? Se habla de Oaxaca, en los municipios de Ayutla, Mije, Tamazulapan. David, dilo tú porque no lo entiendo mucho. Perdón, no se escuché bien.
Sí, buenas noches. No, había comentado algo por el comentario, perdón, que hizo el maestro Vicente sobre el mije, ¿no? Que también es otra lengua indígena, ¿no? Ahí comentaba más bien las regiones de Oaxaca en donde se habla, porque mamá era de Oaxaca, bueno, conozco algo de por allá, ¿no? También felicito a la maestra Irma por su labor que ha sido destacada, ¿no? Muchas gracias. Aquí tengo algo de sus referencias, que ha publicado libros de poesía en lengua mije y español, incluyendo zapotecas, alas de mariposa. ¿Sí estoy bien o es otra Irma, perdón? No, ha de ser otra Irma. Sí. No, no, yo solo hablo, en la lengua indígena que hablo es el dichazá, o zapoteco del istmo. Ah, ya. Ajá, sí. Sí, sí. Y justo le estaba preguntando ahorita en el chat, de qué región o de qué poblado es su familia. No, de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Pinotepa, del lado de la costa. Sí. Pero, bueno, muchas gracias por su presentación. Agradecerle también las respuestas que nos ha dado. Yo creo que son muy interesantes. Porque también, pues nosotros, yo creo que todos los mexicanos compartimos parte de esas lenguas indígenas en como hablamos comúnmente, ¿no? En el nombre de nuestras comidas, sobre todo allá en Oaxaca, ¿no? Entonces, pues también conservamos de alguna manera la lengua, simplemente como lo menciona en su libro, esa parte gastronómica también, ¿no? Que nos involucra a todos, y pues reconocer la labor que vienen realizando en que no se pierdan esta cultura, porque es parte del nacionalismo mexicano, ¿no? Y es algo que compartimos todos, ¿no? Y pues sí, agradecerle. Y bueno, gracias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y ahora que mencionas cómo en lo cotidiano también están presentes las lenguas, si tienen oportunidad, échense un clavadito ahí al YouTube, y hay una canción que se llama Las Lenguas, de Gonzalo Ceja, que es una canción muy divertida, porque hay una frase que dice, ¿no? Tú hablas náhuatl y te lo voy a demostrar. Y empieza el cantante a hacer una lista de las cosas cotidianas que usamos, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Jitomate, aguacate, tenate, o sea, un montón de palabras. O luego dicen las casas, y entonces va como por campos semánticos haciendo su relación de palabras de náhuatl que están incrustadas en el español y que usamos cotidianamente y no las asumimos o no las reconocemos como de origen náhuatl, ¿no? Entonces, me gusta escuchar de repente esa canción porque nos recuerda esta incrustación de las lenguas indígenas en lo que aparentemente es nuestro castellano o español. Sí, el maestro Carlos levantó la mano. Adelante, maestro Carlos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer de veras escucharte, hermano. Es apasionante todo este tipo de cosas respecto a lo de la lengua, ¿no? Y pues obviamente la diversidad que tenemos. Ahorita estaba checando estadísticas, todo eso, 68, ¿no? 68. Sí, oficialmente 68. Les decía que el NDE está peleando todavía por su reconocimiento oficial, pero ya hay que nombrarlo, ¿no? Si hay, aunque sea 5 hablantes de esta lengua, hay que nombrarlos. Y sí, me surge la duda. Bueno, este esfuerzo que hicieron está muy orientado para la región de allá de Oaxaca, ¿verdad? Por lo visto. Y yo puse la pregunta. ¿El de Intraducibles? Sí. Fíjate que no fue fortuito, porque más bien la convocatoria fue a nivel nacional, ¿eh? Ahora, esto es un reflejo de la situación del país. Resulta que hacia el norte hay menos lenguas indígenas, y las que quedan en el norte tienen ya muy pocos hablantes. El caso del Quiliwa, el Kumiay, el Kikapú, tienen muy poquitos hablantes. El Quiliwa, por ejemplo, creo que ya solamente quedaban como 5 o 7 personas, igual el Kumiay, el Kikapú, ya muy pocas personas. Entonces, hacia el norte no tuvimos tanta participación de la gente. Y las lenguas indígenas resulta que se concentran en el sur, ¿no? Los estados con mayor lenguas indígenas son, en primer lugar, Oaxaca, con unas 16 lenguas,
y luego Chiapas, que agrupa unas 14 lenguas, ¿no? Y de ahí un poco, pues hacia el sureste, bueno, Tabasco, que tiene todavía un buen número de hablantes, del Chontal, y pues hacia la península, los hablantes del maya, que están en los 3 estados, ¿no? Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Entonces, por eso, el mayor número de palabras que encontramos en intraducibles pues son de esta región sureste, ¿no? Porque les digo, desafortunadamente en el norte pues las lenguas prácticamente están en serio peligro de desaparecer, ¿no? Son lenguas ya agonizando casi. Por eso les digo, el libro también es un reflejo de la situación del país, ¿no? No fue intencional que solo, pero pues también las estadísticas hicieron que la gente del sur pudiera participar más porque hay más lenguas de este lado. Sí, más hablantes, entonces, como dices, ¿no? Porque estaba checando el listado que tienen ahí en la página, y pues sí, o sea, faltaría entonces los de Sonora, los de Sinaloa, los de Baja California, pero eso es por eso, entonces, la razón. Sí. Cada vez menos hablantes. Mira, así qué terrible. Pues sí. Hay hasta tarascos, ¿verdad? Como estaba viendo hace rato. Bueno, sí, participan, aunque los tarascos ahora no se quieren identificar con esa palabra, sino con la palabra purépecha. Ajá. Ándale. Sí. Bueno, es que de soy ignorante al sí respecto. participaron, los purépechas participaron. Mira, nada más. Ok, te agradezco mucho y verás un placer escuchar. Ya, gracias. Ok, pues bueno, creo que la última y nos vamos, dirían. Ahora sí que la caminera, maestra Irma. ¿Hay dialectos que estén en peligro de extinción? Pregunta la maestra Benina. Uy, el 60% de las lenguas indígenas en este país están en severo peligro de desaparecer, ¿no? Y bueno, aquí aprovecho también para comentarles, ¿no? Hay algunas lenguas, por ejemplo, la yapaneco, que daban 2 hablantes. En Oaxaca hay una lengua que es el ixcateco, que daban 6 hablantes. Y tengo que decirles que estos hablantes que sobreviven son gente mayor de 80 años. ¿Qué nos dice esto? Pues que cuando esta gente mueren estas lenguas porque las nuevas generaciones ya no aprendieron. Y pues también hay algo que es importante decir. En este proceso de desaparición de las lenguas no fue un acto voluntario de los hablantes, es decir, la gente no dijo, ya vamos a dejar de hablar la lengua, ¿no? O hay que aprender nada más español. No fue así de voluntad. Es el resultado de un largo proceso de discriminación y de mucha violencia, mucha violencia. Platicaba, por ejemplo, con los maestros del Valle en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, entre Hidalgo, Querétaro, y ellos me contaban que ya algunos maestros ancianos, que cuando iban a la primaria, si los maestros los oían hablar en su lengua, algunos hablaban ñañú, les clavaban bajo las uñas espinas de maguey. O sea, era una tortura para prohibirles que hablaran su lengua. Aquí mismo en Juchitán, mi mamá me cuenta que en su tiempo los maestros les pegaban con ramas para que dejaran de hablar la lengua. Y el maestro más buena onda no les pegaba, pero les multaba, ponía su botecito en el escritorio y decía, por cada palabra que hablen en zapoteco me van a dejar aquí 10 centavos. En aquellos tiempos, ¿no? Les estoy hablando de hace más de 50 años. Entonces, cuando uno piensa en toda esa violencia que vivieron las generaciones, es decir, violencia física, psicológica, económica, no podemos esperar que sostuvieran su lengua, si lo que les estaban diciendo es que si tú hablas tu lengua indígena, eres un ignorante, eres menos, vas a valer más si hablas español, si hablas tu lengua te voy a pegar, si hablas tu lengua te voy a castigar. Entonces, ¿qué hacen qué hicieron estas generaciones? Es decir, no quiero que a mis hijos los maltraten. Y en ese sentido, pues ya no le enseñaron la lengua a sus hijos. Entonces, tenemos que ubicar que la muerte o la agonía de las lenguas que estamos presenciando ahora es el resultado de toda esta discriminación y toda esta violencia que se vivió de manera oficial incluso, porque toda esta violencia que les cuento respondía a una política educativa, ¿no? O sea, desde la escuela
en aras de la construcción del nacionalismo posterior a la Revolución Mexicana, pues los antropólogos y educadores de esa época, como José Vasconcelos, Rafael Ramírez, entre otros, pues decían, hay que desindianizar al país, ¿no? Y todos tienen que hablar español. Y tú, maestro, te encargas de que hablen español y que dejen a un lado su lengua. ¿Y qué hacían los maestros? Como no le hacían caso a los niños, pues empezaron a golpear, a torturar, a violentar, a humillar, a maltratar. Y pues les dio resultado, porque se perdieron muchas de esas lenguas. Y en México se teme que en los siguientes 10 años perdamos todavía una buena parte de las 68, 69 lenguas que se hablan ahorita. Entonces, sí estamos en un periodo triste de muerte de las lenguas. Pues sí, es lamentable y bueno, debo reconocer que yo fui una de esas consecuencias en las que, pues mis papás, como bien sabes, maestra, pues no me enseñaron justamente por evitar ese tipo de violencias que estamos diciendo. Fuiste afortunada, yo no lo fui. Entonces, bueno, pues aquí estamos y tratando de recuperar esa nuestra lengua materna, poco a poco, entre que yo soy una ignorante de que nada más entiendo, mucho menos voy a hablar ni escribir, que también es bastante complicada la escritura, ¿no? Y bueno, pues estamos en el camino, esperemos también de seguir avanzando o recuperando estas raíces y promoverlas. Y bueno, creo que ya con eso yo cierro. No sé si la maestra Laura quiera preguntar o por último la maestra Nidia. También, ¿cuál tiene otra pregunta aparte de Laurita? Pues yo, más que nada, felicitar a la maestra Irma. Y precisamente, bueno, lo que nos acaba de platicar, qué triste, ¿no? Qué triste que siendo las lenguas indígenas, pues ahora sí que algo valioso para una nación, para una cultura, etcétera, cómo pues quisieron acabar con ellas, ¿no? Mi experiencia fue que una vez que escuché a unos niños hablar, o sea, una lengua, pues a mí me dieron, o sea, me sentí la verdad con envidia. Dije, ¿cómo es posible? O sea, qué padre, ¿no? Qué padre que ellos puedan comunicarse con su lengua indígena. Y la verdad es que a mí sí me dan ganas, o sea, yo sí tengo ganas de que algún día aprender una lengua indígena. Creo que la más conocida es el náhuatl. Pero sí, es que es algo nuestro, es algo tan valioso que pues no sé, a mí me emociona mucho, ¿no? Les digo, yo, incluso aquí en el mercado, algunos de los que venden las verduras también se comunican entre ellos con su lengua. Creo que es otomí. Una vez les pregunté, oigan, ¿qué hablan ustedes? No, pues que otomí. Y entonces digo, bueno, a mí me gustaría aprender y mi pregunta es, usted ya nos dijo que usted da ya talleres en Oaxaca, pero aquí en la Ciudad de México, ¿en dónde podríamos ir, no sé, para igual tomar un taller o aprender? Como dice la maestra Leti, pues que no es tan difícil, ahorita que nos dijo que la escritura también es complicada, pero pues no sé, a mí sí me da esas ganas de conocer nuestras raíces, de aprender un idioma, bueno, una lengua que pues que ahora sí que es 100% mexicana, no se puede decir. Entonces, bueno, mi pregunta es esa también, ¿en dónde podríamos nosotros tomar algún curso? O igual no sé si en YouTube o en Internet ya haya algún curso. Sí, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, donde dan con frecuencia cursos, talleres de lenguas, es en el Centro Cultural José Martí, no sé si todos lo ubican, que está ahí junto al Metro Hidalgo, muy céntrico, junto al Metro Hidalgo. Ajá, el Centro Cultural José Martí. Y ahí con frecuencia veo que dan talleres de diferentes lenguas. También lo otro es efectivamente en las redes ahora, vía virtual se están dando talleres. En Facebook también con frecuencia veo que están anunciando luego talleres de ñañú, que es el otomí, de mazahua, de náhuatl, mixteco, zapoteco. Entonces hay muchas lenguas que se están promoviendo ahora a través de las redes sociales, ¿no? Entonces hay que estar por ahí atentos en las redes y preguntar ahí en el José Martí, ahí van a encontrar.
Muchas gracias. Pues muchas felicidades. Y también, pues darle mayor difusión a sus libros, porque, pues, bueno, sinceramente yo no sabía que existía ese libro, ¿no? Entonces, mayor difusión para que mucha gente también lo disfrute, conozca, porque les digo, pues a mí me llena de orgullo, la verdad. O sea, todas esas cosas me llenan de orgullo y sí, pues debemos pues de conservarlas, ¿no? Es triste que nada más, por ejemplo, para una lengua solo existan dos hablantes, pues ¿cómo va a ser eso? Y pues sí, la verdad, lo que nos platicó se me hace triste, que no hayan querido que, pues, que se conservara ese tesoro, ¿no? En nuestras lenguas. Pues felicidades, maestra, y mucho gusto en conocerla. Gracias, gracias. Y bueno, pues ahora que ustedes ya conocen algunas de las cosas que hay, como el libro Intraducibles u otros libros, les digo, en Google, en YouTube, en las redes sociales van a encontrar, ustedes pueden escribir escritores en lenguas indígenas o poetas indígenas o algo así, y les van a aparecer. Entonces, y ahora que pues ustedes ya los van conociendo, pues nos pueden ayudar bastante a difundir, ¿no? Compartiendo en sus redes, hablándole a sus amistades, compañías, demás, familia, de la existencia de autores que escriben de manera bilingüe en sus propias lenguas, y así poco a poco es como se va corriendo la voz y se va difundiendo la existencia y la importancia de las lenguas indígenas. Y bueno, antes de que te vayas, ¿cuánto cuesta el libro, maestra Irma? El de Intraducibles es que les digo que no se está vendiendo, sino que está de acceso libre en línea, y habría que hablar con Editorial Santillana, tal vez, no sé si Santillana sigue distribuyendo los libros físicamente, porque tenían una dinámica en la página. Uno se mete a la página, contesta algunas preguntas y le mandan ejemplares, ¿no? Entonces hay que checar en la página. No me he metido últimamente, pero debe estar por ahí todavía alguna dinámica para tenerlo de manera física. Es que me parece un gran regalo para el Día del Maestro a los colegas. ¿Qué te parece? Bueno, pues creo que ya estamos por ahí. Me voy despidiendo. De todos modos, a través de Leticia, pues pueden tener mi contacto, y cualquier otra duda, cualquier otra pregunta me pueden hacer llegar vía el correo o vía mis redes, y por ahí andamos en las redes sociales también, y ya los estaremos saludando por ahí. Pues muchas gracias, cuídense mucho. Nos saludamos. Muchas gracias, maestra Irma. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, cumplida la meta,